Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. 3 mujeres fueron apresadas en un supermercado del Distrito Nacional mientras realizaban una voluminosa compra, nada más y nada menos que, según las autoridades, con 89 tarjetas Supérate coronadas, así como lo oyen, que son parte de una mafia, de una banda delincuencial que desde el gobierno de Danilo Medina están robando lo poco que el gobierno le deposita a través de ese programa a gente muy pobre, muy vulnerable. Y ese apresamiento tiene gran importancia para mí, porque me permite recordar que recientemente el gobierno anunció con bombos y platillos que la anterior tarjeta Supérate sería cambiada por otra con mayor seguridad, porque se le iba a implantar un chip que eso le garantizaba mayor seguridad a la gente para que no fueran clonadas y no les robaran lo poco que le deposite el gobierno de comida para que coman unos cuantos días. Sin embargo, para muestra bastan 89 tarjetas, porque eso demuestra que no existe tal seguridad de parte del gobierno en la nueva tarjeta Supérate con chip, porque siguen coronándola como en el gobierno de Danilo Medina, como en el inicio de este gobierno, y al parecer esa parte de la población pobre, vulnerable, continuará siendo desamparada, sin la seguridad, sin la protección del Estado, sin la protección del gobierno. Como siempre, es una lástima que indolentemente una mafia delincuencial, que dice el gobierno que personas como esas 3 mujeres muy jóvenes, de 25, 23 y 29 años de edad, que fueron apresadas en un supermercado del Distrito Nacional, son parte, actúan como mulas, aquella llamada mula que usa el narcotráfico para que transporten droga de un lugar a otro, y que hay una mafia cuya cabeza, según las autoridades, opera en la región sur, y que mandan a esas mujeres a comprar, pero que aquellos son los dueños de la mafia. Sin embargo, el gobierno ha sido capaz de que, con medidas de inteligencia, pueda desmantelar los cabecillas, apresar los cabecillas de esa mafia, de esa banda indolente y criminal, llevarlo a prisión y procesarlo en los tribunales. Así podrían entonces decir que ya empieza a haber, aunque sea un poquito mínimamente, de seguridad para esa parte tan pobre y vulnerable de nuestra población. Mientras tanto, la población sigue desamparada, sin protección. Y por eso es que mucha gente va a los colmados, a los supermercados, y le dice que todavía no le han depositado. Y es porque ya esa pandilla que actúa a la libre se ha robado lo poco que le depositan a través de ese programa. Eso es lamentable, porque la gente que recibe eso es gente muy pobre y tiene su esperanza cifrada en que en cada mes le van a depositar ese poco de comida. Por eso es un crimen imperdonable que el gobierno debería encararlo con seriedad, con responsabilidad y con dureza a favor de toda esa gente que necesita lo poco que el gobierno le deposita. En otro orden, señores, el próximo 24 se efectuará en el país un debate de candidatos presidenciales. Un debate que está organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios del país. Pero es un debate que está siendo organizado con privilegio, con favoritismo, pues solo fueron tomados en cuenta el Partido de la Liberación Dominicana, la llamada Fuerza del Pueblo, y el partido de gobierno, el PRM, Leonel Fernández, Abel Martino y Luis Abinader, que son los 3 candidatos que se harán en las próximas elecciones del 19 de mayo. Pero hay una gran cantidad de partidos pequeños que están reconocidos por la Junta Central Electoral y que tienen el mismo derecho de participar en ese debate, que no fueron tomados en cuenta. Es cierto que la Asociación de Jóvenes Empresarios y toda la élite empresarial de este país se beneficia mucho de los gobiernos que pueden salir de esos 3 partidos grandes. No hay duda que son privilegiados y favorecidos siempre los empresariados de este país por esos gobiernos. Y por eso no le interesa tomar en cuenta los partidos pequeños. Y hay partidos alternativos, y puedo señalar, por ejemplo, el Movimiento Patria para Todos, que están reconocidos y que terciarán en las próximas elecciones, acudirán a ese certamen electoral.
que posiblemente tengan mejores propuestas, mejores programas de gobierno, de propuestas reales a favor de la inmensa mayoría de la población, que esos partidos grandes que siempre llevan la grande tajada, se llevan la grande tajada, que la Junta Central Electoral les da muchos recursos para campaña, que reciben mucho dinero del empresariado en tiempos de campaña y quién sabe de qué otro sector. Sin embargo, las agrupaciones pequeñas no son tomadas en cuenta y con esa actitud la Asociación de Jóvenes Empresarios está actuando como una organización, como una institución no democrática. Poco democrática, actúa más bien como si se tratara de una dictadura. Repito, eso es una asociación, es de ellos, de los empresarios, y pueden favorecer a quien ellos les parezca, pero es una actitud de privilegio, de marginación, de favoritismo, sin tomar en cuenta a los más pequeños, a los que quizás realmente representan a la mayoría del pueblo dominicano, por su propuesta, por su programa de gobierno, por sus intenciones. Aquí se sabe lo que han hecho los partidos grandes y lo que pueden estar haciendo ahora y lo que siguen haciendo. Pero bueno, eso es un asunto de la Asociación de Jóvenes Empresarios y a ellos les conviene no apoyar los partidos pequeños y apoyar los grandes, porque repito, de ellos, de los gobiernos de su partido, muchos que se benefician los empresarios de la República Dominicana. En otro orden, el orden internacional, el presidente Daniel Noboa, presidente del Ecuador, dijo recientemente que no se arrepiente de haber ordenado el asalto, porque fue un asalto, de haber ordenado a la policía que irrumpiera en la embajada mexicana en su país. Se recuerda que recientemente la policía incursionó, asaltó la embajada mexicana en el Ecuador para hacer preso a un vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, de uno de los gobiernos de Rafael Correa, acusado de corrupción. Y eso ha causado muchas repulsas en el mundo, muchos países, muchos presidentes que han estado respaldando al presidente López Obrador, que de inmediato decidió romper relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno del Ecuador ante ese bochorno, ante ese atropello de asaltar la embajada mexicana en ese país. Y muchos presidentes han respaldado a López Obrador, y entre ellos, en el día de ayer, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, del Brasil, respaldando al presidente López Obrador, decía que eso no ha pasado ni siquiera en la época de las dictaduras, en la época en que la mayoría de países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores, y que ni siquiera un dictador ordenó nunca asaltar, incursionar, violentar el territorio de otro estado que está expresado en su embajada, en el estado con el que mantiene relaciones. Sin embargo, ahora el presidente Daniel Noboa, un joven presidente, del cual yo anteriormente había hablado mucho, porque ha declarado la guerra al crimen organizado, al narcotráfico, que en los últimos meses ha sembrado el terror y el crimen en la población ecuatoriana, gobernando las cárceles, haciendo asaltos a cárceles, a iglesias, incluso a escuelas, y poniendo en peligro la vida de mucha gente. Y el presidente Noboa declaró un estado de excepción, un estado de emergencia, y dijo que le declaraba la guerra sin tregua al narcotráfico y al crimen organizado. Sin embargo, como dice el pueblo, lo que está haciendo con la mano lo desbarata con los pies. Ahora se ha colocado en el sitial de un dictador. Un gobierno absolutamente, a pesar de que dice Lula da Silva, que ni los dictadores, no hay precedente de que un dictador haya ordenado el asalto de la embajada de otro estado. Entonces, pero lejos de ser democrático, se está colocando así en el sitial de un dictador. Eso es lamentable porque no hay precedentes en el mundo y el presidente López Obrador debe continuar sin mantener alejado del Ecuador, del gobierno, actual gobierno del Ecuador, mientras esté por lo menos el presidente Daniel Noboa ahí, y no volver a reiniciar las relaciones diplomáticas y comerciales con ese gobierno, porque es bochornoso, es atropellante, es indignante, inaceptable el asalto a la embajada mexicana en el Ecuador. Esa es la verdad. También en el orden internacional, el pasado lunes se presentó ante un tribunal penal de Nueva York el expresidente Donald Trump. Sobre Donald Trump pesan 34 cargos penales por diferentes hechos criminales. Donald Trump se recuerda que en las pasadas elecciones en las que ganó el actual presidente Biden, ordenó el asalto del Capitolio, en el que pudo ser mucho mayor, mucho peor,
pudo haber cientos de muertos. Hubo muertos luego, hubo heridos, mucha destrucción, porque él quería mantenerse por el poder y no reconocer el triunfo de las elecciones de Biden. Sin embargo, está siendo acusado por muchos cargos, entre ellos por evasión fiscal, por soborno. Recuerda que pagó una gran cantidad de dinero a través de su abogado a una actriz porno, una actriz de pornografía, porque tenía conocimiento de algunas cosas de él y para que guardara silencio, le llevó una gran cantidad de dólares a través de su abogado. Y hay una gran cantidad de cargos más por la que está siendo procesado el expresidente Donald Trump. Habrá que esperar al final cuál va a ser la decisión de ese tribunal penal de Nueva York, si lo declara culpable o inocente, que debería ser declarado culpable por los tantos hechos negativos, porque Donald Trump es una vergüenza que haya sido presidente, porque constituyó y se puede seguir constituyendo un peligro incluso para el mundo. Lamentablemente volverá a ser candidato para las próximas elecciones en Estados Unidos del Partido Republicano. Algo vergonzante. Es lo peor que le pudo pasar a Estados Unidos y repito al mundo, porque constituye un peligro. Pero ojalá sea declarado culpable y llevado a prisión, que es de donde Donald Trump debería estar por todos sus hechos, que es una vergüenza para la población norteamericana y para el mundo. Lamentablemente muchos norteamericanos aún lo apoyan, porque mucha gente de la población norteamericana es amante de ese tipo de fascista como lo es Donald Trump. Lamentablemente esa es la realidad. Pero esperamos que sea declarado culpable y ojalá vaya a prisión. Sin precedente, es la primera vez que un presidente norteamericano es llevado a sentarlo a un tribunal y sobre todo a un tribunal penal en los Estados Unidos.